Y hoy el Ministerio de Salud volvió a reportar sobre los 1.000 contagios de COVID-19, exactamente 1.206 nuevos casos. ¿Estamos cerca de una tercera ola? Para hablar de este y otros temas nos acompaña el doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Regional de Valparaíso. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Hola Constanza, muchas gracias por el contacto. Una tarde con un día bastante raro acá en Valparaíso, un poco nublado, pero con un calor o una temperatura más alta de lo habitual. Así que estamos acá precisamente disfrutando la tarde. Aquí también está con una tarde un poco como abochornada, pasando de nublado un poquito a un sol todavía medio tenue. ¿Podríamos decir que nublado también está el panorama del COVID-19 con esta... otro día más que tenemos sobre los 1.000 contagios? ¿Estamos frente a una tercera ola o ya no sé qué número de ola, doctor, o todavía no? Mira, yo vi mucho esfuerzo de parte de las autoridades del ministerio de entrar en discutir si esto era una tercera ola o no. Y en el fondo esto es como cuando tú tienes un terremoto y después hay réplicas y resulta que alguien nos dice que el movimiento fue de 7 grados, es una réplica, no es otro terremoto porque no superó al anterior. Cada especialidad tiene sus reglas, tiene su nomenclatura, sus formas de referirse técnicamente a los fenómenos que estamos viviendo. Pero finalmente el lenguaje nos ayuda a construir y relatar una realidad. Lo que estamos viendo, si lo describimos, es que a lo menos en las últimas 3 a 4 semanas, la tendencia que por casi 10 semanas consecutivas llevábamos de descenso significativo de los casos nuevos de COVID, de los casos activos, de los ingresos a UCI y de los fallecidos, empezó a cambiar. Y primero se aplanó esa curva más o menos hace 4 semanas, como la semana del 12 de septiembre, y luego empezó un leve aumento que no se notaba en las cantidades absolutas, pero que porcentualmente era muy significativo. Y al punto que en algunas comunas se produjeron aumentos y en regiones también sobre el 140% de los casos en las últimas 2 o 3 semanas. Y la positividad que la habíamos mantenido en muchas regiones y en muchas comunas bajo el 1%, empezó a subir y primero logró romper la barrera del 1% y luego pasó la barrera del 2% y finalmente en algunas comunas está sobre el 4%. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que en este momento, califiquemos o no hoy día de tercera ola, los casos han aumentado, en algunas comunas se han más que duplicado y ya hemos empezado a ver una tendencia al alza de los ingresos en UCI, existiendo un reporte de un aumento del 4 a 5% de los ingresos en comparación a las semanas precedentes y por supuesto un aumento, como te decía antes, de más del doble de los casos en comparación a 15 días atrás. Claro, Y si disculpe, solo para cerrar la idea, si la tendencia continuara, el doctor Canals, en las proyecciones que él ha hecho, que han sido siempre bastante aceptadas, plantea que de aquí 15 días tal vez incluso podríamos pasar los 3.000 casos si es que no se realizan medidas preventivas. Ya vamos a ir a las medidas preventivas, pero quiero primero pedir la gráfica que tenemos que ahí para que usted nos explique, ¿cierto? Primero estamos mirando una gráfica que dice Chile, casos confirmados COVID-19 y porcentaje de variación semanal. ¿Cómo podemos? Ahí vemos la curva morada, ¿cierto? Cómo va subiendo después de estar permanentemente bajando desde que tuvimos 7.316 casos, doctor. Exacto. Lo que tienes en morado, estas son gráficas que hace el Rafa González, uno de los talentos que hemos tenido precisamente en esta pandemia para regalarnos a toda la ciudadanía y al mundo científico sus análisis, que no hace otra cosa que reportarnos lo que está ocurriendo. En morado, los casos diarios. En rojo, cada vez que hubo un aumento semanal de casos. Y en verde, cuando hubo una reducción de casos. Entonces, si tú te fijas, después de que tuvimos ese pic de 7.300 casos, se empezó a producir un periodo bastante prolongado, más o menos te decía yo, prácticamente de 10 a 12 semanas, donde tuvimos una reducción semanal en todo ese periodo. Pero luego se empieza ya cerquita del 18, 25 de septiembre, empezamos a tener periodos donde de semana a semana aumentaste sobre un 50% y sobre un 41% en las últimas 2 semanas. Y eso que al comienzo no se veía porque la curva moradita estaba muy abajo,
estábamos en 300, 400 casos, entonces tú subías un 50% y todavía te parecía que 600 casos era muy poquito. Claro. Pero, por ejemplo, Constanza, ayer, los días martes son los días que normalmente tenemos menos casos, y ayer tuvimos 300 casos más martes comparado con el martes anterior, que era el martes 12. O sea, nosotros estamos viendo que prácticamente para todos los días de esta semana hemos tenido más casos que el mismo día de la semana anterior, y esa tendencia lamentablemente muestra estar con una pendiente hacia arriba, en ascenso, pero claro, como todavía no tiene la forma que tienen las dos curvas anteriores que tú ves ahí, los técnicos podrían decir, aún no podemos señalar si esto se trata de una tercera ola o no, pero en concreto, ¿tienes más casos que hace 3 semanas? Por supuesto que sí. ¿Estás teniendo más casos semana a semana? También es cierto. Y estás teniendo un leve aumento de los casos de UCI, pero no olvidar que los pacientes ingresan a UCI entre 2 a 3 semanas posterior al contagio. Por lo tanto, recién ahora podemos estar viendo el efecto de lo que ocurrió en cuanto a contagio hace 2 semanas atrás. Doctor, usted habla de los hospitalizados. Veamos la gráfica que tenemos sobre cómo ha cambiado también y cómo ha ido aumentando el ingreso, ¿cierto? Hospitalizaciones a la UCI. De hecho, las hospitalizaciones en las UCI y conectados a ventilación mecánica llegan a su cifra más alta a casi un mes. Pero ahí tenemos el desglose de regiones, el balance. Y usted decía, ¿cierto?, cuáles eran las regiones que estaban con el índice de positividad más alto. ¿Qué es lo que vemos ahí en rojo, no? Sí, mira, tú lo dices muy bien. La idea de esta gráfica es presentarse como un semáforo, que es algo que nos resulta tan simple de entender. En rojo, los que están en una situación compleja; en amarillo, los que están en una situación intermedia; y en verde, los que están en una situación más tranquila. Hay que decir que hace 3 semanas atrás todas las regiones de Chile estaban en verde. Todas tenían tasas de positividad menores al 1% y algunas muy cercanas al 0%. Y el R efectivo, que es la tasa o la velocidad con la que se produce el contagio, y que cuando es mayor que 1 nos dice que está en expansión el contagio, y cuando es bajo 1 dice que el contagio se está achicando, efectivamente se está produciendo este fenómeno en muchas comunas donde hoy día, por ejemplo, Arica, Tarapacá, región metropolitana, estamos en un claro aumento de los casos con positividades que están en un valor preocupante, y que lo que es peor, las semanas anteriores estaban en niveles más bajos, o sea, vienen creciendo, y esto es lo que el doctor Canals plantea, que si no se toman otras medidas, podríamos esperar de aquí a 15 días más, tal vez nuevamente estar viendo 3.000 casos, que ojalá es un escenario que no quisiéramos tener. Ahora, las causas, usted decía, doctor, cuando analizábamos el primer gráfico, que la curva empieza a subir tipo 18, 25 de septiembre. ¿Esto tiene algo que ver? ¿Podríamos interpretarlo como una consecuencia de la ampliación de las libertades que se empezaron a dar para el 18 de septiembre, para las fiestas patrias? ¿O tienen más que ver con por ejemplo, la apertura de las fronteras en nuestro país, la llegada de extranjeros o la llegada de gente de fuera de Chile? ¿Podemos saber eso? Yo creo que son muchos factores que están juntos, pero creo que el primero se llama comunicación de riesgo. Y te hago una pregunta, Tico. Cercano al 18, tú, tu familia, tus amigos, ¿tomaban las mismas precauciones que tomaban, por ejemplo, a mediados de mayo o mediados de junio? No. Y no lo digo como una crítica a ti, nosotros tampoco. Somos seres sociales. El ser humano se anima, se distrae, disfruta estando en colaboración, estando en asociación con otros. Y cuando nosotros empezamos a ver como sociedad que la autoridad nos iba dando más libertades, todos fuimos tomando los espacios de estas mayores libertades y los fuimos agradeciendo, y empezamos a reunirnos con personas que no veíamos. Muchos trabajos volvieron a la presencialidad, muchas actividades que habían estado restringidas se volvieron a abrir, y todo eso genera lógicamente un aumento del riesgo de contagio. Ya. Ahora, cuando tú tienes poca positividad y tienes poco virus circulante, si aumentas las actividades de riesgo, de todas maneras el riesgo de contagio se mantiene bajo, porque tú podrías tener 10, 15 personas en una oficina y tal vez ninguna de ellas tiene la enfermedad. Pero cuando el virus empieza a expandirse, cuando la positividad sube y cuando los contagios son mayores, la probabilidad de que una persona esté en contacto con otras y sea positivo se empieza a elevar de nuevo. Entonces tal vez
más que buscar la causa, que creo que estamos todos de acuerdo que cercano al 18 de septiembre, a finales de agosto, era más que necesario y los indicadores permitían ir relajando las medidas de control. Tal vez el único reparo que yo sí tengo que hacer y plantear es que el haber desarmado la estrategia de trazabilidad, de testeo, trazabilidad y aislamiento en la atención primaria, de haberla centralizado en la seremía sin el recurso humano necesario, es una debilidad. Y eso motivó que la sociedad chilena, por ejemplo, de medicina familiar, los médicos APS, los alcaldes de muchas municipalidades le pidieran al ministerio que mantuviera los recursos que se acabaron o disminuyeron significativamente a finales de septiembre. ¿Para qué? Para que cuando tuviéramos poquitos casos, nuestro testeo y nuestra trazabilidad se mantuviera muy alto. Porque al hacer eso, Connie, tú detectas los brotes a tiempo y evitas que se produzca esta transmisión. Y eso es lo que no está pasando hoy día. Eso no está pasando y algunos diarios de circulación nacional mostraban el domingo, por ejemplo, cuál había sido el impacto en la disminución de la trazabilidad, que había caído del 62% a menos del 35%. Y la única explicación de eso es que tenemos menos recursos humanos y menos logística en la APS para poder llevar a cabo esta importante tarea. Doctor, usted dice que es evidente, ¿cierto?, que detrás de esto está la flexibilidad, la flexibilización de las medidas sanitarias después del 18 de septiembre. Pero, ¿qué es lo que se propone? Porque, ¿cuál es la alternativa? ¿Volver a encerrarnos? ¿Volver a tomar medidas restrictivas? Me imagino, no sé, un anuncio de volver a la cuarentena. Creo que, no sé si alguien la respetaría a estas alturas. ¿Cuál es la alternativa? A nivel nacional y con los indicadores que tenemos, ninguno de ellos propiciaría estar en cuarentena. Pero lo que sí propiciaría es ir generando un cambio en el mensaje para que la mayor parte de la ciudadanía no crea equivocadamente que el COVID ya fue, ya era, ya pasó. Volver a decirle a la ciudadanía que hay un virus que está circulando, que tenemos que extremar las medidas preventivas, hay que reforzar el uso de la mascarilla, que afortunadamente en nuestro país no se ha dejado de utilizar y la autoridad la ha seguido solicitando, pero sobre todo hay que pedirle a la gente que mantenga las actividades que sean al aire libre, en espacios bien ventilados y que mantenga la distancia física. Y hay que seguir trabajando para evitar aquellas actividades que se realizan en espacios cerrados y mal ventilados y no propiciarlas, sino que tratar de inhibirlas. ¿Y ahí qué hacemos con el 1.200.000 personas que todavía no se vacunan? Porque es evidente, yo entiendo, y usted quiero que me lo confirme, que las personas que están llegando a hospitalizarse, la mayor parte de ellas son personas que se han contagiado sin estar vacunadas. En todo programa de vacunación hay un grupo de la población a la que te cuesta mucho más llegar. Y cada una de esas personas es un esfuerzo adicional de toda la red de salud, pero también de toda la sociedad. El reducir el número de personas que no han recibido su esquema completo de vacunación, motivándolos, educándolos, convenciéndolos, es sin lugar a dudas una tarea de todos, porque en la medida que logremos llegar con la vacuna a más personas, disminuimos este espacio de ciudadanos y ciudadanas que lamentablemente, si se contagian, tienen un elevado riesgo de tener formas graves y eventualmente llegar a una UCI, que es parte de las cifras que se han mostrado. Pero no hay que confiarse en la vacuna. ¿Por qué? De acuerdo a cifras que el propio Ministerio de Salud entregó hace una semana atrás, el 2,8% de los contagiados con esquema de vacunación completa ingresaba a una UCI. Y eso es una cifra que debe preocuparnos porque cuando hay 1.700 casos en un día, significa que eventualmente 51 personas podrían requerir una cama UCI entre 7 a 14 días después. Entonces, aunque vamos avanzando con la vacunación y vamos trabajando para reducir estos rezagados, es importante mantener los casos a la baja. Y en ese sentido, insistir, por una parte, en las medidas de autocuidado, que las comenté recién, pero por otra parte, volver a insistir en la necesidad de testearse, sobre todo frente a síntomas leves que de pronto podrían ser atribuidos a la primavera, a un resfrío común, ante cualquier síntoma, romadizo, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga, o simplemente te sientes raro o estuviste en contacto con alguien que te ha informado que estuvo con COVID, hazte el PCR. Hay muchos lugares donde te lo puedes hacer de forma gratuita. Las Ceremis en todas las regiones están colocando dispositivos de testeo, los CEFAM hacen testeo. Es importante que te hagas ese examen
porque si tú tienes poquitos síntomas y sigues circulando y no sabes que tienes la enfermedad, tú puedes contagiar a otros inadvertidamente y ahí hay un peligro latente. Doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Regional de Valparaíso, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes. Gracias a ti, Connie, por el contacto. Que estés muy bien.